Hola, saludos familia, amigos en California, en Buenos Aires, Argentina, con mis queridos Chess y también en todas las extensiones en Latinoamérica. Saludos. Para quienes no me conocen, yo soy Esteban y soy pastor acá en San Juan Capistrano, Saddleback Español, acá en California. Acá tienes tu casa y estoy bien emocionado porque hoy estamos empezando una nueva serie que se llama Más cerca, más cerca. Voltea con alguien ahí al lado de ti y dile, más cerca. Te voy a dar un segundo para que hagas eso. Bien. Ahora voltea con la persona que ignoraste del otro lado y dile, más cerca, más cerca. Súper bien, muy bien. Lo que queremos hablar en esta serie es cómo es que podemos acercarnos a Dios. Eso es lo que queremos. Queremos estar más cerca de Dios, pero si somos honestos, todos experimentamos obstáculos en nuestra relación con Dios. Si vamos a Eclesiastés, si vamos a la palabra en Eclesiastés, puedes ver que dice algo como esto. Dice, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Y sabes qué, Dios quiere que disfrutes de la vida. Así es. Y Dios quiere que disfrutes de Él primero que nada. Dios quiere que tengas una relación con Él en la que estés emocionado, en la que estés lleno. Y si no te habías dado cuenta, hay un hueco dentro de nosotros. Es un hueco que Dios hizo. Se siente como un hoyo negro que puede estar constantemente recibiendo contenido. Por eso a veces estamos en el teléfono buscando algo que nos llene. Por eso buscamos tantas relaciones, buscamos dinero, buscamos poder, a lo mejor buscamos muchas cosas en este mundo tratando de llenar ese hueco. Y ese hueco únicamente puede ser llenado con Dios. Tienes una necesidad de Dios. Y te quiero decir la primera verdad. Y esta verdad es súper importante y es bueno que la pongas ahí en tus notas. Es que fuiste creado por Dios, para Dios y para conocer a Dios. Para eso fuiste creado. Fuiste creado por Dios, para Dios y para conocer a Dios. Es por eso que nada más nos sacia. Y si somos honestos, en muchos momentos en nuestra vida cristiana, a lo mejor tienes 5 minutos siguiendo a Jesús, o a lo mejor tienes 5 años o 50 años siguiendo a Jesús. Y te vas a dar cuenta que hay momentos en tu vida en los que se sienten como que estás súper cerca de Dios y tus oraciones son escuchadas. Y sabes que cuando estás orando, sabes que Dios te está escuchando. Cuando lees la palabra de Dios, Dios te está hablando. Pero el problema pasa cuando a veces entramos en pequeños desiertos, en momentos que se sienten de desconexión y de repente tus oraciones ya no suben el techo, de repente se siente como que estás haciendo todo tú solo, de repente ya no percibes la presencia de Dios. Eso es normal, todos lo pasamos, pero la gran pregunta que esto nos crea a todos, la gran pregunta que nos crea es, ¿por qué Dios se siente más cercano en algunos momentos que en otros? ¿Por qué Dios se siente más cercano en algunos momentos que en otros? Y sabes que el Salmo 13, versículo 1 nos lo explica. Vamos a ir al Salmo 13, versículo 1. Esta es una oración que vemos aquí en el Salmo 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Voy a leerlo una vez más. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Y hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? No sé tú, pero yo me identifico muchísimo con esta oración en los Salmos. Han habido momentos en mi vida en donde he sentido como que Dios no está cerca de mí. Y yo entiendo que Cristo entregó su vida por mí, pero también podemos entender que hay a veces obstáculos, cosas que obstruyen nuestra relación. Y las buenas noticias, el día de hoy, las buenas noticias es que siempre hay una solución para lo que sea que te separa de Dios. Siempre lo hay. Siempre hay una solución para lo que te separa de Dios. Nunca compres la mentira del diablo. Nunca compres la mentira de que estás demasiado lejos de Dios. Nunca compres la mentira de que no hay una forma de regresar a Él, porque Dios entregó a su Hijo para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Él y en Él encontrar vida eterna, pero también en Él encontrar una relación más cercana. Y eso es lo que quiero y deseo y oro para ti el día de hoy.
podemos orar juntos en esta mañana o en esta tarde, ¿verdad? Podemos orar juntos. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en donde estás, si te sientes cómodo para hacer una oración? Dios, gracias por que tú nos has puesto juntos. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos comprender cómo acercarnos a ti. Y Señor, sabemos que quieres quitar todos los obstáculos entre tú y tu iglesia, entre nosotros. Señor, te pedimos que trabajes en nuestra vida, que trabajes en nuestro corazón y abras un puente nuevo, un camino nuevo a través de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Súper bien. No sé si sabías, pero hay cosas que se mejoran con el tiempo y luego hay cosas que se empeoran con el tiempo. Muchísimas de esas cosas las hemos experimentado. No sé quiénes de ustedes alguna vez han dejado un vaso de leche ahí afuera y luego después que regresas estás esperando tu vaso de leche y te encuentras un vaso de queso ahí, ¿verdad? Algunas cosas se echan a perder con el tiempo. Hay otras cosas que mejoran con el tiempo, como el vino, ¿verdad? Entre más viejo se hace mejor el vino. También la masa madre con la que hacen pan, que está hoy en día muy de moda. La masa madre entre más tiempo está guardado, mejor sabe, ¿verdad? Y luego también vemos todas estas cosas que si las dejamos ahí empeoran, como las deudas. Si las dejamos ahí empeoran, como la fruta, ¿verdad? Si la dejas en la cocina por suficiente tiempo se va a pudrir, ¿verdad? Se va a hacer malo. Y fíjate que me he dado cuenta en mi vida que cuando tomo el tiempo para arreglar diferentes asuntos en mi vida, después me pagan para bien. Y cuando decido esperar, después me cobran más adelante, ¿verdad? Hace algunos años me pasó algo muy gracioso. A mí me parece gracioso, tal vez a ti no. Pero a lo mejor tú amas a tu dentista. Yo amo al dentista, no amo la profesión. Amo lo que hace por mí, no amo cómo lo hace. Y una de las cosas que pasó fue que resulta que tenía un dolor terrible en mi muela y esto estaba pasando en un domingo hace tiempo. Entonces llamé a un amigo que es dentista. Gracias a Dios me abrió su oficina, no sé ni cómo se llama, su lugar, su consultorio. Y me recibió y me dice: Esteban, ya estamos aquí encontrando, ya encontré el problema, tienes una muela del juicio, déjame te ayudo. Y tenía la boca abierta y está trabajando ahí adentro de mi boca. Y en eso dice: Esteban, ya encontré el problema, te va a doler, pero después te vas a sentir mejor. Y dije: adelante. Y sentí un terrible dolor y después sacó la muela y en segundos desapareció el dolor. Después me explicó que me habían quitado o matado el nervio, ¿verdad? Entonces inmediatamente me sentí perfectamente bien. En eso me dice el doctor, me dice: Esteban, ¿sabes qué? Todavía tienes otra muela del juicio. ¿Quieres que te la quite en este momento o quieres hacer una cita para venir en 2 semanas? Claro que escogí hacerlo en 2 semanas y claro que no regresé. No regresé al dentista. Y unos 2 meses después estaba yo trabajando y de repente empecé a sentir el dolor del otro lado de mi boca. Era la otra muela del juicio que no había tratado, que no había hecho nada con ella, me estaba matando. Entonces me llevó mi esposa al dentista. Era otro dentista diferente, no era tan bueno. Lamentablemente no era tan bueno y me abrió y trabajó y me dolió. Al final me quitó el dolor, pero como esperé tanto tiempo, empeoró y me hizo la vida más difícil y sufrí probablemente al doble, ¿verdad? Con una persona diferente. Ahora, te quiero explicar qué es lo que pasa con asuntos en el corazón. De la misma manera, cuando no los trabajamos, cuando no los manejamos, cuando no los traemos delante de Dios, van a regresar y van a cobrar con intereses a la larga. Seguramente has conocido a personas que han sabido manejar ofensas en su vida y como han sabido manejar ofensas, años después esas mismas personas se ven dulces en su vida, ¿verdad? Se ven con fruto en su vida, se ven bien en su vida, se ven sanas. Mientras otras personas cuando son ofendidas y no hacen el trabajo de venir delante de Dios y trabajar con toda esa ofensa, después empiezan a vivir como
con amargura en su corazón y empiezas a ver todas estas cosas en tu vida que pudieron haber sido desaparecidas y desarraigadas de tu corazón si lo hubieras tratado en un principio. Fíjate, vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 14. Esta es una historia. Esta es una frase que dijo el Señor Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 14. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Ahora, esto es súper difícil de digerir, ¿verdad? Porque se nos ha enseñado muchas veces que Dios nos acepta tal y como somos y no hay absolutamente nada que tenemos que hacer, ¿verdad? Todo fue pagado en la cruz. Sin embargo, en nuestra vida hay cosas que estorban en nuestra relación con Dios y una de ellas es la falta del perdón. ¿Y sabes qué? Nadie nos enseña mejor sobre el perdón en la Biblia, aparte de Jesús, que Pedro. Me encanta Pedro porque Pedro es un discípulo con el que yo me relaciono. A veces se mete en problemas porque es una persona poquito sanguínea, poquito impulsiva, a veces habla poquito de más. Si no sabes de historias de Pedro, te voy a contar una rápidamente para que sepas de qué estamos hablando, con quién estamos tratando. Pero Pedro en una ocasión subió a un monte con Jesús, con Santiago y con Juan. Jesús los invitó, era como que un momento en donde iban a hacer algo juntos. Subieron para orar y dice la Biblia que aparecieron Moisés y Elías a los lados de Jesús. Imagínate, fue un momento glorioso, algo cósmico pasó ahí, espiritual, increíble, historia bíblica está pasando ahí y Jesús está hablando con ellos. Pedro está ahí escuchando y ¿qué crees que hace Pedro? Lo mismo que algunos de nosotros haríamos. Pedro abre su bocota, ¿verdad? Y dice, Señor, ¿qué te parece si construyo 3 enramadas, o sea, 3 casitas? Se le ocurrió decir, ¿qué te parece si hago 3 casitas? Una para ti, una para Elías. Y yo me imagino que mientras lo estaba diciendo, él mismo se estaba dando cuenta de lo que estaba diciendo. Y dice, y una para Moisés también, ¿verdad? Y Jesús voltea y le dice, no, ¿verdad? Básicamente no te traje para eso, hay algo diferente que quiero que pase aquí. Y ese es Pedro, es el Pedro que a veces habla de más, es el Pedro que a veces se equivoca, ¿verdad? Pedro se acerca en Mateo capítulo 18, versículo 21, vamos a ir a la palabra. Mateo capítulo 18, versículo 21, ese mismo Pedro se acerca con Jesús y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Esa es la pregunta que hizo Jesús. ¿Cuántas veces debo de perdonar a alguien? ¿7 veces? Y Jesús le contestó, no 7 veces, sino 70 veces 7. Sino 70 veces 7. Ahora, a lo mejor, para darte un poquito más de perspectiva, a lo mejor puedes ver que Pedro, como decimos en México, se estaba parando el cuello. Como decimos en México, Pedro se estaba echando flores. Se acercó con Jesús y le dice, Jesús, ¿qué te parece si, como todos perdonan 1 o 2 veces, todos dan 1 o 2 oportunidades en nuestra cultura, ya dar 2 o 3 oportunidades, perdonar, pues es lo que hacemos los que te seguimos? ¿Qué te parece si yo, tu humilde siervo Pedro, qué te parece si yo perdono a la misma persona hasta 7 veces, Señor? O sea, él llegó para presumirle a Jesús, ¿cómo ves? Yo soy tu gallo, yo soy el mejor de tus discípulos, mira, perdono hasta 7 veces. Y Jesús contesta, lo para y Jesús contesta, no, Pedro, no nada más 7 veces, quiero que perdones 70 veces 7. Ahora déjame te explico algo al respecto. Jesús no le estaba diciendo, Pedro, perdona 490 veces a las personas que te ofendan. Eso no es lo que Jesús estaba enseñando. Jesús estaba hablando con una exageración en su vocabulario porque no quería enseñarle a Pedro un número, una meta, quería enseñarle a Pedro un principio. Quería enseñarle, Pedro, ¿por qué estás contando las veces que te ofenden? ¿Verdad? O sea, lo que estaba diciendo es, Pedro, ¿por qué estás llevando una cuenta? Todavía no has perdonado
si sigues contando las ofensas, ¿verdad? Cuando dejes de contar ofensas y estés dispuesto a perdonar las veces que tengas que perdonar, vas a encontrar sanidad. Eso era básicamente lo que el Señor Jesús estaba enseñando. Él estaba enseñando: Pedro, tu entendimiento del perdón es demasiado pequeño comparado con el perdón de Dios. Y Jesús empezó a contar esta parábola después. Empezó a contar una historia diferente. Jesús se levanta y dice: déjenme les cuento otra historia diferente. Y esta historia trae tres personajes diferentes. Uno de esos es un rey, y luego son dos siervos, y vamos a ver esta historia juntos. Va a estar aquí en pantalla y en tus notas, de Mateo capítulo 18, versículo 21. Dice: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de los deudores que le debía millones de monedas de plata. Millones de monedas de plata. Dice: no podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. Ahora, lo que está diciendo la Biblia aquí, lo que Jesús está diciendo, es que había un hombre que debía monedas de plata como esta. Y dice que eran tantas monedas de plata, era tanta su deuda, era tan grande su deuda que no la iba a poder pagar él en toda su vida. Y no solo eso, era tanta su deuda que también su esposa iba a tener que pagar por ella, y también sus hijos iban a tener que pagar por ella. ¿Y sabes qué? Es una reflexión, es una imagen de cómo la falta de perdón y el pecado en nuestro corazón no solamente nos hace pagar a nosotros, sino también a nuestras futuras generaciones, también a las personas que nos rodean. Cuando tú y yo guardamos en el corazón la ofensa no solo empieza a afectar tu vida, empieza a afectar la vida de las personas que están a tu alrededor. Eso lo enseña la palabra. Vamos a ir otra vez a Mateo capítulo 18, vamos a seguir con la siguiente parte de la historia. Dice: el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Sabes que esta historia me recuerda a algo que a veces vivo como papá. Soy papá de tres pequeños: Pablo, Lucas y Juliana. Pablo tiene 5, Lucas tiene 3, Juliana tiene 1 añito de edad. Y una de las cosas que todos los papás de niños pequeños pueden entender es que el desorden que se hace en su mundo para ellos es normal, pero para los adultos se empieza a convertir como que algo que tienes que empezar a mover con los pies, ¿verdad? Son buenos para hacer caos, no son tan buenos para recoger el caos, ¿verdad? De hecho, estaba leyendo un artículo que decía que los toddlers, los niños pequeños que son recién caminantes y apenas empiezan a hablar, tienen suficiente energía para jugar y hacer desorden, pero luego no tienen suficiente energía para recogerlo. Entonces los mismos papás terminan recogiendo. Y vivo en un mundo de papás cansados con hijos pequeños. Ese es mi mundo. Mis amigos tienen hijos pequeños, casi todos, y todos platicamos nuestras historias. Y una de las historias recurrentes, una de las cosas que pasa bastante, es que empezamos a decir nuestras formas en que hacemos para que los niños vayan aprendiendo a recoger, ¿verdad? Algunos les limitan los juguetes, algunos no tienen tantos juguetes, otros han aprendido a negociar con ellos, otros han aprendido a poner un sistema así de premios. Cada quien lo hace diferente. La otra vez llegué a la casa y cuando entré al cuarto de mis hijos para saludar, entré y parecía que era una zona de guerra, ¿verdad? Pisé un Lego, andaba descalzo más tarde en la noche, pisé un Lego y me enojé. Ya saben lo que significa los que tienen hijos pequeños. Y me acerqué con ellos y estaba tan cansado
que lo único que se me ocurrió fue empezar a hablar con ellos y decirles, ¿saben qué? Si recogen todo, los voy a llevar mañana a comprarse unas papitas, unos taquis, unos dulces, lo que quieran, pero por favor limpien. Y se levantaron los niños y empezaron a limpiar todo. Y yo sentí que fallé como papá porque no puedo prometer esos taquis todos los días, pero eso fue lo que pasó y limpiaron el cuarto. Ay, mira, me cansé nomás de platicarte, pero creo que hay muchos que piensan que su relación con Dios es parecida. Hay muchos que piensan que hay un sistema en el que Dios es como un papá que está esperando y tiene un sistema en el que te va a recompensar si limpias tu desorden, si pagas tu deuda que tienes con Él. Hay algunos que piensan que Dios es un papá que va a castigar o es un papá que va a poner disciplina de formas en la que tú tienes que pagar todos los errores y lavar los platos y las cosas que tú hiciste. Pero cuando vemos esta historia, lo que dice en esta historia es que un hombre que tenía una deuda más grande de la que él podía pagar, una deuda más grande de la que su familia podía pagar, el rey decidió quitarle la deuda, quitar esa deuda de sobre sus hombros y le dio libertad. Y amigos, ese es el evangelio. Que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para pagar por todo nuestro pecado, por toda nuestra maldad, para pagar por nuestros errores y cortar la deuda. Y el día de hoy no debe de haber ningún obstáculo entre Dios y nosotros. Gracias a eso, ese es el evangelio. Ahora fíjate, si avanzamos un poquito más en Mateo 18, es la misma historia, pero avanzando un poquito más dice, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Eso fue lo que pasó. Ahora, quiero explicarte algo. Imagínate que este hombre, el primer hombre, tenía una deuda que él no podía pagar, su esposa no iba a poder pagar, sus hijos, ellos iban a perder todo y se iban a convertir en esclavos. Era una deuda gigante, llena de monedas de plata que este hombre no podía pagar. Era una deuda enorme y el rey decidió cancelar la deuda. Pero, ¿sabes qué fue lo que pasó después? Después, ese hombre salió de ese lugar, encontró a alguien que le debía una deuda un poquito más pequeñita como esta, con unas cuantas monedas de plata, y dice la Biblia que lo tomó del cuello y lo forzó a que pagara. Y sabes que creo que es una imagen muy parecida a lo que tú y yo vivimos en nuestra vida. A veces no nos damos cuenta del tamaño de la deuda que Dios decidió cortar de nuestra vida y nosotros buscamos a veces la manera de mantener prisioneras a otras personas que han hecho cosas en nuestra contra. El punto de este mensaje no es que sientas dolor, El punto de este mensaje es ayudarte a encontrar sanidad. Y yo entiendo algo, yo entiendo que hay bolsas, ¿verdad? De ofensa, hay deudas que otras personas han tenido contigo. A lo mejor hay personas en tu vida que su trabajo era cuidarte y fallaron. En lugar de cuidarte, te lastimaron. Y quiero decirte que ese no era el plan de Dios. Eso no le agrada a Dios. Pero sin embargo, Dios te está llamando a dar un paso para encontrar sanidad para ti. Quizá alguien en tu trabajo te traicionó o algún amigo te traicionó y has estado manteniendo esa deuda también que al final te está costando a ti. Hay algunos que guardan resentimiento de su esposo o de su esposa por la forma en la que han sido tratados y olvidamos el precio que Dios ya pagó por nosotros, pero nos enfocamos en el precio que no nos han pagado y eso nos enferma, eso nos lastima, eso a la larga va a robar. Fíjate. En la misma historia, si avanzamos un poquito, a este hombre que le acaban de perdonar la deuda, dice, el compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido.
Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagaran toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan. Y si estás viendo esto en tus notas, me gustaría que circules: si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Eso está en Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. ¿Sabes qué? La palabra clave que estamos viendo es si se niegan. Si se niegan. ¿Por qué? Porque Dios nos da la opción, ¿sí? Hay muchas personas que han destruido su vida con amargura, pero Dios nos da la opción. Y también creo que en mi vida personal he podido encontrar libertad y sanidad cuando he tomado ese paso de aprender a soltar en vez de mantener la ofensa. ¿Sabes que el mundo está lleno de personas que te van a ofender? ¿Sabes que vivimos en un mundo en donde vamos a encontrar aflicción, en donde vivimos con personas imperfectas y vas a recibir ofensa, pero lo que Dios te está llamando y lo que Dios te está cuestionando no es si te van a ofender, es cuando te ofendan. Cuando seas ofendido, ¿cómo lo vas a manejar? ¿Verdad? Y Dios nos está llamando a perdonar. Creo que es bueno que sepas también, para poder tomar mejores decisiones, creo que es bueno aprender qué es, que sepas qué no es perdonar, ¿sí? Vamos a aprender la diferencia entre perdonar y qué no es perdonar. El perdón, a lo mejor estás viendo ahí tus notas, me gustaría que llenes o veas la primera parte que dice: el perdón no es volver a confiar, ¿sí? Muchos piensan que para perdonar tengo que volver a confiar. Para perdonar tengo que volver a abrir la puerta. Eso pensamos, ¿verdad? Para perdonar a esta persona o a aquellas personas que me lastimaron, tengo que volver a abrir la puerta para que estemos juntos. Pero ¿sabes qué? Dios no te está llamando y no te está pidiendo que vuelvas a abrir la puerta, porque hay veces que el comportamiento de las personas que te han lastimado, el mismo comportamiento, te pueden enseñar y te han enseñado a no confiar, ¿verdad? Y puedes perdonar sin estar buscando confiar otra vez. La confianza es algo que se gana, es algo que se pierde, ¿verdad? Y te quiero animar con algo. Si si algo que te está deteniendo es pensar: es que no puedo volver a confiar en esta persona, te voy a decir algo: Dios no te está pidiendo que vuelvas a confiar. Dios te está pidiendo que aprendas a perdonar. Puedes perdonar sin volver a confiar, ¿verdad? La siguiente parte, si avanzamos, el perdón no es reconciliar la relación. El perdón no es confiar y el perdón no es reconciliar la relación. Lo que pasa con la falta de perdón es que a veces empezamos a pensar y hay personas que sufren de ansiedad al pensar en perdonar a alguien, porque están pensando que entonces vamos a tener que volver a ser mejores amigos. Vamos a tener que volver a vivir juntos. Vamos a tener que volver a hacer vida juntos. Pero ¿sabes qué? En muchas ocasiones, especialmente cuando hay abuso, Dios no te está llamando a reconciliar la relación. Dios te está llamando a perdonar. Es diferente. Puedes perdonar incluso sin dar confianza. Puedes perdonar incluso sin reconciliar la relación. Y la tercera es excusar el daño. El perdón no es excusar el daño. Voy a decir esas tres una vez más, por si se te pasó. El perdón no es volver a confiar. El perdón no es reconciliar la relación. El perdón no es excusar el daño. Eso no es el perdón, ¿sí? No tienes que minimizar lo que pasó. No tienes que actuar como que no pasó, pero sí tienes que perdonar. Jesús nos ha llamado a perdonar. Y el perdón es una decisión. El perdón es una decisión, es un paso de soltar a las personas que nos han herido. Déjame te enseño la siguiente parte que dice: el perdón es una decisión de liberar a la persona que te lastimó. Para algunos es liberar a una persona que
tal vez ya ni siquiera está aquí. Tal vez en tu vida a lo mejor fuiste lastimado por tus padres y tal vez ellos ya no viven, tal vez ya no están aquí. Tal vez fuiste lastimado por personas que ya no están en tu vida. Y Dios no te está llamando a mantener esa ofensa. Dios te está llamando a soltar, a liberar a las personas que te han lastimado, ¿verdad? El perdón es una decisión de liberar a la persona que te lastimó. La siguiente es, el perdón es un evento y es un proceso. Es un evento y es un proceso. No es como que nos acercamos y decimos, Dios, perdono y estoy listo, y estoy sano, ya puedo avanzar. No, la verdad es que el perdón es un proceso también. Hay personas que dicen, necesitaré, he platicado con personas que me han preguntado, pastor, ¿necesitaré todavía, después de haber perdonado, tengo que ir a terapia? Bueno, si eso es lo que el Señor te está poniendo enfrente como un proceso, ¿verdad? Necesitaré ir celebrando la recuperación. Si es un proceso que te va a ayudar, claro que sí. ¿Por qué no tomar pasos hacia poder perdonar constantemente para encontrar libertad? El perdón es un proceso para libertad. El siguiente punto es, el perdón es un camino hacia la libertad. Y por último, el perdón es posible por el perdón de Dios, por el perdón de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice, en Romanos 5:5 dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor, con su amor. Sabes que una de las cosas que más me llama la atención es una historia que escuchamos sobre una chica que estuvo en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, mientras Alemania estaba con los nazis y estaba pasando toda este momento en donde se estaba dominando tantos lugares y se estaba persiguiendo al pueblo judío. Una familia alemana decidió guardar y esconder judíos en su casa. Y esta chica cuenta que guardó algunas familias, escondieron algunas familias hasta que en un momento los descubrieron, y cuando los descubrieron, ella y su padre y sus hermanas fueron llevadas a un campo de concentración. Todos hemos escuchado las historias de los campos de concentración en donde fueron torturados y después asesinados y pasaron tantas cosas tan difíciles y duras. Esta chica vio cómo un soldado que estaba allí ejecutó a su hermana y a su papá. Es una historia tan difícil. Ella después salió liberada de ese lugar, fue libre de ese lugar, pero aún habían cosas en su corazón. Después ella entró en un proceso de perdón y pudo perdonar. Y cuenta la historia que más adelante encuentra a este soldado en una de las conferencias en donde ella estaba hablando sobre el perdón. Y lo encuentra y ahora él dice, hey, Dios cambió mi vida. Cristo entró en mi vida. Y ella empieza a platicar su proceso de ahora ver a esta persona que la lastimó. Y ahora ella tener que entrar en un proceso en el que se empezó a acercar a Dios, a acercar a Cristo, decir, Dios, yo perdono. Dios, yo suelto. Dios, ayúdame. Dios, yo sé que fuiste tú quien me dio perdón a mí. Ayúdame a darle perdón a él. Y más adelante dice que es como si Dios le hubiera ayudado en su mano, a levantar su mano y dársela y decirle, bienvenido a la familia en Cristo. ¿Y sabes qué? Esa es una historia tan dura. Es una historia tan difícil. Pero ella es un testimonio de una persona que está siendo movido por el compasión y por el amor de Cristo. No movido por emociones, pero por una decisión de seguir a Cristo, por una decisión de seguir a Jesús. Fíjate, quisiera hablar un poquito antes de terminar y antes de orar por ti, de la falta del perdón. La falta de perdón es la falta de voluntad para liberar a las personas. Sí, la falta de perdón también es una prisión que castiga tu alma. La falta de perdón también es un veneno que destruye las relaciones. Y la falta de perdón es una barrera enorme entre tú y Dios, para tu relación con Dios. Una prisión que castiga tu alma.
En San Francisco, frente a San Francisco, hay una isla en donde estaba la prisión de Alcatraz. El día de hoy es un monumento, ¿verdad? Y puedes ir a visitarla. Y uno de los fenómenos que pasaba en esa cárcel es que estaban los presos ahí, desde la isla. Y aunque estaban presos, podían ver el agua y después podían ver la ciudad. Y mientras veían la ciudad, veían familias en el parque, veían personas haciendo su vida, personas libres. Y era un fenómeno terrible para ellos porque estaban experimentando estar en una prisión mientras estaban viendo personas experimentar libertad. Y sabes qué, muchos de nosotros vivimos en una prisión mientras estamos viendo cómo otros experimentan una libertad en Cristo. Y Dios te está llamando a que te des cuenta y abraces el perdón de la deuda que ha sido cancelada en tu vida, para que ahora tú puedas empezar a soltar la deuda que otros han hecho a través de la ofensa en tu vida. Y cuando tú y yo podamos empezar a rendirlo delante de Dios, Dios empieza a sanar. Dios empieza a traer libertad. Uno de los puntos que leímos decía que es como un veneno, la falta del perdón es como un veneno. ¿Y sabes qué? Es como un veneno porque la falta de perdón es el único acto, es como un acto, es como tomar veneno y estar esperando que mientras me tomo el veneno, ellos mueran, ¿verdad? Ellos sean envenenados, pero en realidad yo soy el único que está envenenado. Familia, es difícil vivir en libertad mientras cargo y mientras tengo preso a alguien en mi corazón. Es difícil encontrar la libertad que Cristo me ha dado mientras yo no estoy dispuesto a darle libertad a alguien que me ha afectado a mí. Y sabes que el poder de Dios está en rendirnos delante de Él, está en el Espíritu Santo, está en su palabra. Y yo sé que mientras estás escuchando este mensaje, Dios está llamando y Dios está hablando de algunas personas a las que hay que perdonar. Y quiero darte una oportunidad para hacer eso. Pero primero, quiero hablarle a las personas que en este momento están escuchando este mensaje y dicen, ¿sabes qué, Esteban? Yo todavía no he experimentado el perdón de Dios en mi vida y quiero orar por ti también. Vamos a hacer esas dos oraciones. Si puedes cerrar tus ojos ahí en donde estás. Dios, en este momento, Dios, te abrimos el corazón y te pedimos que perdones nuestras ofensas, que perdones nuestros pecados. Y te pedimos que nos des vida, que canceles la deuda. Sabemos que fuiste a la cruz a entregar tu vida por nosotros y sabemos que nos puedes dar libertad en el nombre de Jesús. Y sabes que quisiera hacer una oración más en unos momentos. Mientras estamos orando, sé que Dios te está revelando y te está llevando a alguien en tu mente, en tu corazón, alguien que necesita soltar. A lo mejor es un nombre, a lo mejor son varias personas, a lo mejor es un grupo de personas. Y Dios te lo ha mostrado mientras escuchas este mensaje. Entonces quiero orar contigo para que puedas encontrar libertad. Puedes cerrar tus ojos ahí en tu lugar. En este momento, Dios, decidimos perdonar. Señor, soltamos en este momento. Ahí en donde estás, en voz baja, en tu lugar puedes decirle, Señor, yo perdono en el nombre de Jesús. Y yo suelto en el nombre de Jesús. Señor, te pido que me des libertad. Me has perdonado tanto, Dios. Y yo perdono en el nombre de Jesús a quienes me han ofendido. En tu nombre oramos. Amén. Amén.